Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa aquí en el podcast de Contracultura. Un placer poder estar de nuevo con ustedes el día de hoy. Tenemos bastante información, un programa muy interesante con un invitado que los que siguen el canal hace tiempo lo conocen. Me refiero a Juan Ignacio Valenzuela del canal Latin Markets en YouTube, que lo pueden buscar. Y hoy día, como es la especialidad de Juan Ignacio, vamos a hacer un repaso, un recorrido por las crisis, las situaciones económicas que están afectando a diferentes partes del mundo, para, por supuesto, hacernos una perspectiva más real y también para que esto les pueda ayudar, a lo mejor en su vida cotidiana, también a tomar algunas decisiones y despejar algunas dudas. Bienvenido, Juan Ignacio, aquí al podcast de Contracultura. Gracias, Carlos. Qué gusto estar nuevamente contigo. Para mí siempre es un placer y sobre todo interactuar con todos tus seguidores porque hacen unas preguntas buenísimas. Así que aquí estamos contigo para echarle adelante en este, como decías tú, repaso por la economía mundial y cómo nos afecta. Exactamente. Bueno, ¿qué te parece si, porque tenemos un programa, como les decía, bastante interesante. ¿Y qué te parece si empezamos por China? Mucha gente pregunta, ¿hay realmente problemas con la economía china? ¿China es tan poderoso económicamente como se ve? ¿Es este gigante asiático, este dragón asiático imparable? ¿Qué nos puedes contar de China y la situación económica actual? Sí, claro. Disculpa, te interrumpí. Efectivamente, China es un país muy complejo, muy interesante. Es una tremenda potencia, pero por sobre todo China es un país muy misterioso, ¿no? Porque en general ellos no son muy transparentes en las informaciones. Por lo tanto, las grandes firmas que hacen estudios sobre China tienen que hacer análisis muy complejos para poder entender qué pasa. Si nos miramos en forma como un resumen, nosotros podemos, por ejemplo, llegar a la conclusión, ciertas conclusiones que son vitales. Primero, China es la segunda potencia del planeta en términos económicos. La distancia que hay entre China y Estados Unidos no es menor, todavía faltan algunos años, pero China, a pesar de que tiene 900 millones de personas que trabajan, con una tremenda cantidad de millonarios, la mayor cantidad de millonarios del mundo, pero por otro lado tiene 600 millones de personas que ganan menos de $140 mensuales. El gobierno comunista chino es responsable directo de estas consecuencias con su política de control y proliferación de grandes monopolios. Pero en China suceden cosas y están pasando cosas que llaman la atención y que vamos a tratar en este programa de unirlas. Por ejemplo, el hecho de que en China, no sé si tú escuchaste, Carlos, esta desaparición de Peng Shui, que fue una famosa tenista, ¿no es cierto?, que acusó al ex viceprimer ministro, Zhang Gaoli, de agresiones sexuales. Pero esto, claro, es un caso aislado Sí, claro. con la desaparición de gente. Probablemente algunos de las personas que están escuchando este programa habrán sabido lo que pasó con Jack Ma, que era el hombre más rico de China, uno de los más ricos del mundo. De Alibaba. Exactamente, de Alibaba. Y resulta que en víspera del lanzamiento en bolsa de Ant Group, una de sus empresas, el mayor lanzamiento de la historia del planeta, él tuvo la osadía de pronunciar un polémico discurso y a este señor lo hicieron desaparecer por 3 meses. Mientras estuvo desaparecido este caballero, la empresa fue desmantelada por el gobierno chino y que tiene casi 400 millones de usuarios activos, ¿no es cierto?, el navegador que ellos tienen. Y fue borrado de la web en China y los teléfonos móviles. Pero resulta que esto no es aislado, ¿ya? En China no solamente desaparecen personas, sino que el South China Morning Post, por ejemplo, publicó hace algunas semanas atrás que 4,37 millones de pequeñas empresas y medianas cerraron permanentemente los primeros 11 meses del año. Alguien dirá, bueno, pero es normal que en China todos los números sean siderales. Sí, claro, lo que pasa es que normalmente en China nacían más empresas de las que morían, ¿ya? El año pasado, por ejemplo, nació 1,5 millones de empresas y murieron 4,37. Entonces, esto está generando un problema muy serio en términos de desempleo en China y hay toda una cadena de situaciones que están afectando a las pequeñas empresas, a las personas que están perdiendo su empleo, pero también está afectando al resto del planeta. Te entiendo. Bueno, mucho se ha hablado de eso. También un punto importante es la crisis de Evergrande,
que también se ha hablado mucho de eso. ¿Crees que eso realmente está afectando? Y bueno, sin duda está afectando, pero ¿cómo crees que eso se proyecte para afectar el escenario mundial? Esta famosa crisis de Evergrande que tanto han hablado, o Evergrande. Sí, mira, súper interesante tu pregunta porque, de nuevo, China informa muy poco al exterior. Sin embargo, Evergrande es una empresa monstruosa en China para los tamaños usuales de lo que nosotros en Latinoamérica podemos entender. Pero un poquito retrocediendo un par de centímetros en el punto de cuáles son las empresas que están siendo afectadas por esto a nivel de empresas conocidas. El motor de la economía, el principal motor de la economía china es la construcción, todo lo que tiene que ver con la construcción, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es más o menos un tercio de la economía china la que gira alrededor de la construcción, ¿ok? Entonces, en el sector inmobiliario, aproximadamente trabajan 56 millones de personas directamente, ¿ya? Ahora, en China, dado que es un gobierno comunista, existe un control del partido sobre la economía muy potente. Bueno, ¿qué sucedió en los últimos 20 años? Nótense que acabo de decir que la economía china, un tercio depende de la construcción, ¿correcto? Bueno, el gobierno central le dictó a los gobiernos locales que tenían que generar empleo y generar crecimiento en la economía. Y obviamente la instrucción iba básicamente para que construyeran edificios. Eso afectó positivamente a muchos de los mercados latinoamericanos que exportaban materias primas, tales como cobre o hierro, arena, cemento y muchas otras cosas. Entonces, ¿qué sucedió? La crisis económica, producto del bicho chino, generó una contracción de la economía por un lado, y gran parte de los ahorros de las personas que están en China se destinan justamente a comprar una segunda vivienda o más, ¿no? Y eso generó una gran burbuja. A su vez, al haber una gran cantidad de edificios fantasmas que no estaban siendo ocupados por nadie, que no estaban redituando, esto generó una cadena de quiebras, afectando a la economía mundial porque se están restringiendo justamente las compras de insumos, y por otro lado, dentro de China, esto está afectando negativamente en una serie de mundos. El mundo, bueno, China maneja prácticamente el 50% del acero del mundo, de la producción, la industria del ladrillo, la industria de los muebles. Eso afecta también a las empresas exportadoras de muebles de toda América, y también está afectando a otras empresas que tienen que ver con los servicios que tienen que ver detrás de eso. Entonces, por ejemplo, la empresa en Evergrande trabajan casi 3,17 millones de personas, ¿perfecto? La otra empresa que está quebrando en este momento es Cinic, como Cinic, es una empresa inmobiliaria, despidió a 7.000 personas. 7.000 personas. En el octubre del año pasado quebraron 400 pequeñas constructoras, se declararon en quiebra, ¿ya? Y pero no solamente está muriendo el empleo o está afectando el empleo en el mundo construcción, el mundo de las tutorías, porque China, el gobierno chino prohibió lo que son las tutorías académicas. Me explico, ¿qué es lo que es una tutoría académica? Son clases particulares que estaban recibiendo millones de chinos, y el gobierno chino decretó que, y están en proceso de prohibirlas, tanto las clases particulares como también las aplicaciones donde los chicos hacían algún tipo de curso, para orientar todos los recursos y el tiempo de los muchachos para que aprendieran educación física y cursos militares. Entonces, esto más o menos, el mundo de las tutorías agrupa más o menos a 10 millones de profesores o gente que trabaja en ese mundo. Claro. Perdón, Carlos, ¿tú ibas a decir algo? No, ¿cómo se relaciona todo esto? Porque también tenemos, por otro lado, que se ha hablado mucho de la crisis energética y la crisis alimentaria. ¿Qué pasa en la crisis energética? Porque se ha hablado mucho también de esta crisis energética que tiene el partido en China, más que el gobierno, el partido mismo, que, como bien decías tú, controla las empresas. Los grandes holdings finalmente son controlados también por el partido. Por eso de que este sistema sea netamente capitalista, como dicen algunos, es una ilusión.
desde el punto de vista de que finalmente las Exacto. empresas, las grandes empresas son controladas por el partido. ¿Qué pasa en la crisis energética? Correctísimo. Mira, eso es nuevamente tenemos a ver, China es un país que si uno hace una diagonal, la mitad del país es prácticamente un desierto y la otra mitad del país tiene recursos, pero no son recursos ilimitados de agua, por eso que Brasil y otros países del mundo exportan grandes cantidades de alimentos a China. Entonces, China tomó la decisión de una decisión globalista de cerrar y dio la orden de cerrar empresas que tenían que ver con producción de carbón. De carbón, claro. Bueno, muchas ciudades en China dependían básicamente para la producción del acero de carbón, y eso hizo que al cerrar estas empresas, ¿no?, productoras de carbón, se generó una crisis que hay ciudades en China que prácticamente están desapareciendo porque no hay energía para producir acero, y si no hay energía para producir acero, no hay energía para producir, no hay carbón. O sea, en fin, la línea es, sin carbón tú no produces nada. Entonces, se obedeció la orden del partido. Necesitamos cambiar o irnos a energías renovables, pero nuevamente es una decisión absurda que muchos países de América Latina, Europa y Estados Unidos están tomando en forma errada, que es despegarse de lo que es la producción de energías tradicionales antes de tener un buen alero. Sí, claro, por otro lado. Claro. Es más, de una manera radical, son políticas radicales, exacto, que no se condicen con de alguna manera con el desarrollo económico, con mantener esta tasa de crecimiento. Es imposible hacer un reemplazo tan radical de las energías como han propuesto muchos demócratas, incluso en Estados Unidos, y lo hemos visto, bueno, también en Chile y en otros países. Correctísimo. Y en esa línea, Carlos, es interesante observar que el partido, ¿no es cierto?, en el aire, tuvo que dar vuelta a la decisión y están retomando lo que es la producción de carbón, pero en la pasada, en los últimos meses, muchas ciudades de China tenían racionamiento eléctrico total, o sea, las ciudades quedaban oscuras después de cierta hora de la noche, y eso afectó lo que fue la producción de muchos productos, donde estaban trabajando de 2 a 3 días a la semana, porque los otros días no podían producir porque no tenían energía. Esto se sabe poco, ¿ya? Y en la pasada, ¿no es cierto?, tenemos a estos señores chinos tomando decisiones bastante obtusas. Por ejemplo, se escuchó por ahí, por ejemplo, de que por causa del cambio climático se estaban inundando las ciudades. Pero en realidad lo que estaba pasando es que se produjeron algunas estaciones de lluvia, aumentaron los niveles de agua de algunos tranques, algunas represas, y los empleados burócratas abrieron las compuertas sin dar aviso a la población, y esto inundaron las ciudades. La comprobación fue que las inundaciones se producían normalmente a medianoche, hasta las 3 de la mañana, y a las 7 de la mañana estaba todo seco entre comillas, pero las ciudades estaban arrasadas totalmente. Incluso se mostraron fotos hace algunos meses atrás donde se veían estaciones de metro, autopistas subterráneas que fueron totalmente inundadas en minutos, donde murieron casi 70 personas en la capital de China, justamente por esta razón. O sea, todo en China funciona con un gobierno comunista dictatorial tomando decisiones absurdas e irracionales. Bueno, vimos unos videos también que circularon en el The Epoch Times, donde me acordaba de lo que decías tú recién, y mostraban que incluso en algunos pueblos tenían preparada toda una infraestructura para evitar el desborde, con sacos de arena y lo típico que se utiliza, y el gobierno aparentemente habría dado la orden. Eso es lo que denunciaban los mismos ciudadanos chinos de estos pueblos, y decían que habían mandado bulldozers a retirar estos diques que habían hecho de contención momentáneos. ¿Qué crees tú cómo se explica eso? ¿Tienes alguna hipótesis de eso? Porque estamos entrando en el terreno netamente especulativo, pero ¿por qué el gobierno chino querría a propósito inundar algunas poblaciones y también abrir algunas compuertas? ¿Tendrá que ver con esto que están haciendo de la reutilización del suelo, el cambio de los suelos, la expropiación de ciertas propiedades privadas, a lo mejor para poder tener más terrenos cultivables en el control del partido? ¿Qué crees tú que pasa ahí?
Todo es posible. Yo le agregaría algunas teorías. Ajá. Bueno, algunas cosas son algunas cosas que fueron ciertas. Y también tú mencionaste el Epoch Times y justamente mencionó que algunas de las aperturas de compuertas de estas presas había sido por empleados que han estado totalmente alcoholizados. Estaban en una fiesta y las abrieron por error. Pero no nos olvidemos de que en China, nosotros creemos que China es un gobierno capitalista monolítico, pero Sí, existen dos grandes fuerzas, y esto lo hemos conversado en alguna oportunidad, Carlos. Existen dos grandes fuerzas visibles en China, que una es pro-occidental y la otra es marxismo puro, pro-maoísmo puro. Entonces, no me cabe duda de que existen bandos muy difíciles de poder verlos desde afuera, pero desde adentro se generan este tipo de cosas que para nosotros nos llama la atención, que nos parecen como absurdas, como que son dos líneas paralelas. El sí, recuperar tierras agrícolas no es tan sencillo, pero han habido algunas políticas chinas que han ido justamente en la línea de recuperar tierras, ¿no es cierto? Y ojo, que el tema de inmobiliario en China, siendo muy especulativo, es muy normal de que alguien haya comprado un departamento en algún edificio hace 30 años y venga del partido y te demora el edificio y te tira a la calle para poder hacer un edificio más grande, ¿no es claro, cierto? claro. Entonces, se producen cosas que a nosotros nos cuesta mucho entender porque hay toda una burocracia, hay toda una estructura y hay una corrupción muy grande, y muchas empresas en este momento están saliendo de China y están dejando de invertir. Justamente porque están aumentando los impuestos, está aumentando la corrupción. Es muy normal de que te toquen a la puerta y tú eres empresario y te digan usted tiene que ponerse con más dinero y te inventan seguros y te inventan cosas que no son reales. Y es un grito sordo que está teniendo mucho empresario chino. Como esto que le está pasando a Jack Ma, le está pasando a muchas empresas en China, ¿ya? Y donde están perdiendo el control de sus empresas porque el partido no acepta que haya alguien que les haga sombra. Entonces, empresas como Didi, que yo creo que muchos de tus auditores conocen la empresa Didi, que es una empresa, es el Uber chino. Sí, Esta empresa Didi iba a salir en la bolsa la bolsa para transarse en bolsa, y el gobierno chino a última hora la retiró. Y es porque de alguna forma estaba sucediendo de que estaba perdiendo el control de la empresa. Pero tú me dirás, bueno, ¿qué importancia puede tener que el gobierno tenga o no tenga control de una empresa que hace transporte de vehículos? Bueno, luego de Instagram y Facebook, las empresas como Uber o las empresas como Didi, en este caso, son empresas que manejan muchísima información de cada uno de nosotros. Saben ahora, a la hora que pedimos el vehículo, saben dónde estuvimos, saben cuánto tiempo estamos, en fin. Toda esa información manejada por el gobierno chino es tremendamente relevante, y el hecho de que hubiesen accionistas de esa empresa que fueran norteamericanos ponía en peligro la seguridad, entre comillas, para el gobierno, de que empresas externas supieran, o el gobierno norteamericano, supieran exactamente cuáles eran los movimientos de los ciudadanos chinos. Entonces, estamos viendo una China que va en retroceso, estamos viendo una China que se abrió al mundo a ser capitalista, pero hoy día, al ver que esas empresas han adquirido una gran cantidad de información y han tomado un poder muy grande, están ahora haciendo lo posible por fragmentarla, por lograr nuevamente el control sobre ella, y finalmente eso está matando la iniciativa de los empresarios chinos. En China hay aproximadamente 40 millones de pequeñas empresas, de medianas empresas, y es un motor tremendamente grande en lo que es la producción. Solamente en el tema de producción de acero, la mitad de las empresas que producen acero en China son pequeñas y medianas empresas. La otra mitad las hace el gobierno a través de sus empresas. Entonces estamos hablando de una cantidad gigantesca de personas que están en una condición muy insegura para seguir invirtiendo en el país. exactamente. Vámonos, ¿qué te parece si nos vamos a India? Porque mucho se ha hablado de India, el poder económico que está teniendo India, de la influencia también, también en el mercado de la tecnología. Ellos han invertido muchísimo en el tema de tecnología, en la formación de programadores y gente del IT. ¿Cómo se ve India? ¿Cómo crees tú que se ve India este año y el próximo? ¿Qué es lo que viene para India? Y porque ¿cómo se podría diferenciar un poco también con el tipo de gobierno y por qué India es tan diferente a China?
Bueno, son muchas y excelentes preguntas, Carlos. Mira, la verdad es que, primero, India es una democracia, ¿ya? Y como tal, tiene un congreso y tiene gente que se opone y gente que aprueba y las leyes son estudiadas y, en fin, hay que llevar adelante. Es la mayor democracia del planeta. No existe ninguna democracia que tenga un mayor número de personas. En segundo lugar, India. India Ujú. tiene un componente demográfico que es impresionante. O sea, las estadísticas dicen que India es algo menor que China, lo cual yo lo dudo. Creo que el tema demográfico de China es otro de los grandes problemas que está teniendo China. Ellos al- eh, no están logrando la cantidad de personas nacidas que puedan reemplazar en los próximos años a las personas que están envejeciendo o saliendo al mercado laboral o muriendo. En cambio, por el otro lado, India no tiene control de natalidad. Y en la práctica eso, ¿qué sucede? Sucede que va a ser una economía joven por las próximas 3 o 4 décadas. Entonces, la población joven y productiva de India se va a mantener cercana a un promedio de los 30 años, a diferencia de los casi 40 años que tiene hoy día la población china. Entonces, es una economía pujante, es una economía que en la década del 70 y el 80 ya comenzó a trabajar muy fuerte en lo que es el tema informático. Los grandes programadores de Silicon Valley a nivel planetario Ujú. son indios, médicos que son tremendamente profesionales y hacen que India sea una potencia. Si India va a sobrepasar, va a ser la segunda potencia más grande del planeta el año 2050 y va a ser por lejos la mayor potencia económica del mundo el año 2100. Eso es un poco en términos generales. Y el próximo año y este año, India va a estar creciendo casi al 8% y el próximo año también. Entonces, imagínate lo que es una potencia tan grande creciendo a esa velocidad. O sea, Impresionante. realmente es buenísimo, porque eso está arrastrando a muchas economías latinoamericanas que dependen de la exportación o dependen de los negocios con India, y India está comenzando a jugar un rol estratégicos se han mantenido durante muchos años muy por detrás de China, pero India, siendo uno de los principales enemigos de China, el conflicto entre China e India permanentemente en ambos lados, esto no es del agrado de China y India esté creciendo de esta forma. Exactamente. A ver, dijimos que teníamos varios lugares por donde vamos a pasear. Y está también África. África es un continente que hay mucha desinformación respecto a lo que realmente pasa en África. Bueno, tú estuviste en África, conoces no solamente parte de África, sino también conoces la idiosincrasia. ¿Qué pasa en África? ¿Qué está pasando actualmente en África? ¿Y cómo ves la economía y la cultura de negocios que hay en África? Bueno, África, gracias por la pregunta. África da como para hablar más de algún capítulo, no los quiero aburrir. Voy a dar un pequeño barniz. En todo caso, en mi canal, en Latin Markets, todo con mayúsculas y junto, yo hablo de la economía de África también. En África, efectivamente, es un continente muy distinto al nuestro, muy extraño. Existe racismo contra los blancos, entre paréntesis, y eso no es de extrañarse porque fue un continente colonizado por algunas bestias, ¿no? Sobre todo europeos, donde hubo genocidio y eso fue muy complicado. De hecho, lo del genocidio no es fue declarado incluso por el gobierno de Alemania hace algunos meses atrás, cuando ellos tuvieron el poder de Mozambique. Entonces, es un país complejo, es un país muy centrado en sí mismo, es un país que depende mucho de las importaciones de muchas cosas. Hay potencias grandes en África y basadas básicamente en la generación de materias primas. Hay países que son tremendamente potentes y juegan rol importante dentro del mercado internacional, lo que es la producción de oro, en la producción de diamantes, en la producción de petróleo. Ghana es el principal productor, por ejemplo, de cacao del mundo. En fin, o sea, son continentes que los que se han desarrollado en base a lo que es materia prima, y hay algunos países que están ya yéndose a una segunda derivada, que es agregándole valor agregado. Ahora, el aspecto chino en África, y un poco enlazando con las preguntas anteriores, es muy trascendental. China con su proyecto. Eso es justo lo que te iba a preguntar. Te quería llevar a ese punto porque se ha hablado y se ha puesto como ejemplo, lo hemos puesto nosotros aquí en el programa también,
lo que está pasando en Latinoamérica, y eso está completamente relacionado de alguna manera a lo que ha hecho China en África. Cuéntanos un poco de eso. Sí, aquí voy a recordando un poco de lo que dije al principio. China es un país que no tiene grandes recursos. Tiene algunos que son importantes, pero para atender a unas 1.400 de millones de personas necesita de los componentes que el resto del planeta le puede dar. África, los chinos la vieron como un continente fácil de corromper. Los chinos no son de aquellos que llegan a un país y hacen negocios limpiamente, terminan normalmente corrompiendo al gobierno. Ellos tienen, en cada decisión que ellos toman, pagan algunas comisiones extras. Pero aparte de eso, China también ha tenido que lidiar con una cultura muy distinta y ha salido con la cola entre medio de las patas. Por ejemplo, en Congo, ellos hicieron una serie de inversiones, pero Congo es uno de los países más corruptos de África y lleno de delincuentes, de narcotraficantes y terroristas, que son muy difíciles. Y los chinos salieron con la cola, con el rabo entre las piernas, porque tuvieron que salir, tuvieron que hasta retirar en personal diplomático. Pero bueno, África son 54 países y son más de 1.000 millones de personas, por lo tanto es un continente tremendamente complejo. Ghana, que es un país pequeñísimo, Ghana debe ser no sé, capaz que sea incluso más pequeño que Uruguay, hay 30 millones de personas y hay 42 lenguas. Y hay distintas religiones. La religión mayoritaria es la religión protestante o evangélica, y el resto son religiones más bien musulmanas, lo cual los musulmanes en África son un dolor de cabeza para varios países. Y China tiene que lidiar, o cualquiera de nosotros tiene que lidiar con ese tipo de culturas para poder hacer un negocio. Es un continente en sí complejo porque además tienen ancestros coloniales que los hacen ser particularmente diferentes. Por ejemplo, las colonias francesas, casi todas entraron en revoluciones, casi todas tuvieron revoluciones muy sangrientas. Casi todos los países se independizaron de sus respectivos colonizadores en la década del 50 y la década del 60. Salvo raras excepciones que no tuvieron posesión de colonias, de colonizadores, pero tuviste colonias que vendían de España, de Italia, de Francia, de Alemania, de Holanda, ¿te fijas? Y hay países más desarrollados, por ejemplo el Hollywood o Disneylandia para los africanos es Sudáfrica, ¿te fijas? Ahora tú tienes países que se están desarrollando de forma más dinámica como Ruanda, que han sabido vivir más o menos en paz y han tenido un desarrollo muy interesante, o países como las Islas Seychelles, son países turísticos que han cambiado dramáticamente su economía en base al turismo. La verdad es que África es un continente maravilloso. China, para variar, está metiendo las manos ahí, tratando de apoderarse de materias primas, y está haciendo lo suyo. Ellos no quieren dejar de lado el apoderarse del resto del planeta para ser aún más grandes. Bueno, otra de las grandes economías que tenemos presentes hoy día y países que tienen una gran proyección es Brasil, que no podemos dejar de lado en este programa el día de hoy, hablar un poco de lo que pasa en Brasil, ya que tú además estás en Brasil. Y qué mejor que nos cuentes un poco desde ahí mismo cómo está la economía hoy en día en Brasil. Bueno, yo te pido que me interrumpas todo lo que quieras, porque la verdad es que puedo hablar mucho de Brasil, Carlos, así que discúlpame si me alargo. Entonces, sí, bueno, la economía de Brasil está muy bien. El año pasado creció casi 3 millones de empleos. En Brasil, hoy día, Bolsonaro tuvo de herencia a 12 años de gobierno marxista, con una presidente que fue destituida de su cargo con un impeachment, y un presidente que estuvo 1 año y medio vistiendo un traje a rayas en prisión porque fue declarado culpable de corrupción. Entonces, el país le ha tocado muy duro a Bolsonaro, con una gran cantidad de gente y de una cultura, además empresarial, bastante anticuada. Y Brasil hoy día es normal escuchar que se está privatizando Correos de Brasil, se va a privatizar Electrobras, se va a privatizar la principal empresa productora de petróleo de Brasil, Petrobras. Hace aproximadamente 6 meses atrás se habían privatizado casi 60 empresas, aeropuertos, puertos. La verdad es que hay un cambio. Yo conozco Brasil hace más de 30 años y se nota muchísimo el cambio en los últimos meses, porque
tú puedes transitar por las autopistas que están siendo reparadas, que están siendo construidas, porque el gran problema de Brasil es que es el principal productor de proteína del planeta, es el segundo, si tomamos todas las líneas de proteína, que sumamos carne bovina, carne porcina, perdón, si sunina es en portugués, carne de pollo, es el principal productor del mundo, ¿se fija? Entonces, tiene territorios en Brasil tan grandes, o sea, Brasil es del tamaño de Europa, incluso te sobra territorio para agrupar una parte de Rusia, y solamente viven 215 millones de personas. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú quieres sacar, por ejemplo, soya, y la quieres traer desde del corazón de Brasil y llevarlo a un puerto para exportarlo, tú tienes que transitar miles de kilómetros. Y eso era uno de los grandes escollos. La geografía de Brasil, en términos de problemas para sacar su producción, es similar a la de Colombia. En Colombia también es muy caro sacar los productos, justamente por lo mismo. Por las distancias. Entonces Bolsonaro, claro, exacto, por las distancias, por las carreteras en mal estado, en fin. Y eso está haciendo que Brasil esté cambiando el color. Y es la guinda de la torta. Para muchos, Brasil es una tremenda amenaza geopolítica para el resto del mundo. Eso te iba a comentar justamente porque da la sensación, ya con todo lo que hemos visto, todo lo que ha pasado durante tanto tiempo, con la manipulación también de la prensa, esta constante demonización de un presidente electo democráticamente y que además tiene el apoyo de muchísima gente en Brasil. O sea, yo no sé si la gente se ha puesto a pensar, pero a quien critican a veces livianamente es un presidente que la gente lo para sacarse fotos con él de una manera impresionante. Es un tipo tremendamente sencillo, entra a cualquier boliche a comer cualquier cosa con la gente y realmente él es un líder carismático con su gente. Por supuesto que tiene sus enemigos también, pero dentro de todo este concierto, cuando tenemos un líder como Bolsonaro, que además tiene un país con una cantidad de recursos impresionante, y que fácilmente puede alimentar una gran cantidad del planeta o al menos darle independencia en la alimentación, en los recursos naturales también. Por supuesto que Brasil me da la impresión de que se ha transformado en una amenaza mundial para estos poderes globalistas y por eso la prensa critica tanto y constantemente demoniza a Bolsonaro. Hemos visto también lo que ha pasado con la Amazonia, donde le cargaban, ¿cierto?, todos estos incendios, cosas que pasan siempre, pero se amplificaban de una manera para que la gente dijera, wow, este tipo es realmente malo, no tiene preocupación por el medio ambiente ni por la naturaleza. ¿Crees tú que parte de todo lo que está pasando en el Brasil actualmente y Brasil en el concierto mundial de este nuevo orden tiene que ver con el tremendo potencial y la independencia que significa hoy día tener a un país con un patriota que está a cargo y con un gran apoyo popular? Sí, es curioso en la cadena de afirmaciones que tú dijiste. Yo me gustaría agregar una cosa que mucha gente no percibe. India también tiene un patriota. Es considerado, si uno googlea al presidente de India, te encuentras con epítetos como genocida en Wikipedia. Bueno, sí, claro. Bolsonaro, Brasil, al igual que los países como América Latina, que tienen un tremendo potencial, como Argentina, como Colombia y otras tremendas monstruos latinoamericanos que están dormidos, son un peligro para los globalistas. Le inventaron a Bolsonaro la quema del Amazonas. Las estadísticas reales marcan que en la época de Bolsonaro, quemaron menos Amazonía que sus gobiernos anteriores. Que gran parte de lo que se estaba viendo del espacio era la quema de la Amazonía boliviana. Pero bueno, en ese entonces Evo Morales era muy amigo de la NASA, parece, entonces no informaban. Y un país sólido, un país económicamente independiente, es una amenaza para los globalistas y que necesitan tomar este país para que no sea independiente. Bolsonaro tiene efectivamente grandes enemigos, al punto de que uno de ellos lo acuchilló en público, eso fue muy conocido. Ha tenido que pasar por casi 5 cirugías después, posteriores a esa. Y el que no crea, que bueno, que vea la foto de la tremenda cicatriz que tiene en la barriga. Y que bueno, está permanentemente siendo asediado, como tú mencionabas, por la gente en la calle que se quiere tomar fotos con él, que quiere hacerse una selfie, que quiere abrazarlo.
A mí me da angustia porque digo, alguno de esos le da, capaz que le meta un cuchillazo nuevamente, ¿no? Claro. Y bueno, ese es el gran Cosa miedo que que hay, de alguna sí, manera, claro. de las fuerzas de seguridad de los organismos de protección personal. Y él pide a sus escoltas, le pide espacio. O sea, los escoltas podrían hacer un cerco alrededor de él para que nadie se acercara. Pero él se acerca a la gente. Él se fue de vacaciones unos días a la playa. La gente lo vio, salió, se metió al agua, lo abrazaba. Yo dije, este tipo lo van a ahogar. Mira, es muy divertido ver el cariño que tiene la gente por Bolsonaro. Ahora, por el otro lado, el ex reo, porque fue declarado libre y le limpiaron todo, que el principal enemigo de Bolsonaro no es Lula, sino que el Supremo Tribunal Federal, que es un organismo como la Corte Suprema, autónoma, y fueron justamente elegidos por los gobiernos marxistas anteriores, que están permanentemente molestando a Bolsonaro para que, no sé, le inventan cosas, incluso metieron a la cárcel a un diputado que tuvo la osadía de decir que hubo fraude en las elecciones anteriores, y sin juicio lo metieron en prisión, lleva 6 meses en prisión. Entonces, el principal enemigo que tiene Bolsonaro hoy día es el Supremo Tribunal, que son marxistas, empedernidos, y que hacen del país, en el fondo, un juego de buenos y malos, ¿te fijas? Y Lula, en este momento, no se atreve a salir a la calle, porque si sale a la calle lo apedrean, lo escupen, le tiran huevos. Eso te iba a preguntar, ¿cómo anda la diferencia entre Bolsonaro y Lula cuando sale a la calle? Ese tema marca mucho. Algo parecido a lo que pasaba entre Trump y Biden. ¿Ah? Sí, pero esto es más dramático. Y más es dramático. Más notorio. Es más dramático porque sucede que yo creo que en América Latina no hemos visto nunca un presidente que tenga el cariño de la gente como la tiene Bolsonaro, y creo que nunca hemos visto algo tan opuesto como el que se tiene por Lula. De hecho, Lula declaró hace 2 días atrás que él no va a participar en ningún mitin político público porque tiene miedo a que los bolsonaristas atenten contra su vida. Imagínate. Al mismo tiempo, él declaró de que no va a participar en ningún debate, porque el tipo tiene el guardarropa lleno de cadáveres, porque el nivel de corrupción que tiene y toda su casta política que lo acompañó, están todos con podridos. Casi todos entraron a prisión y todos, bueno, curiosamente el Supremo Tribunal Federal lo declaró libre. Entonces, a algunos no les hicieron la ficha limpia, que para ser presidente del país tú necesitas tener concepto de ficha limpia, es decir, tú tienes que no haber tenido ningún problema económico, y con eso podrías participar en la contienda política. Bueno, a Lula, aparte de declararlo libre, le limpiaron todas las faltas que tenía, lo cual es absurdo. Yo nunca he visto una cosa así. Y Lula es un chiste. Lula es un chiste porque es un tipo que se nota que es un soldado. Él está obedeciendo órdenes globalistas. Hay un tremendo apoyo del narcotráfico. Hoy día salió una norma en Brasil en que se prohíbe, por ejemplo, que los helicópteros salgan y hagan pesquisa aérea alrededor de las favelas. ¿Te fijas? Y tú tienes otra cosa. Si tú grabas, tú pinchas un teléfono a un criminal, tú no puedes usar eso como prueba en un juicio. Es decir, existe la justicia en Brasil, comandada por la extrema izquierda. No, es inédito. Claro. Es inédito, claro. Entonces la policía en Brasil está de hoy día de manos atadas porque sucede esto. Ahora, hace algunos días atrás, y normalmente durante el mes de diciembre, se producen algunos perdonazos para Navidad, para que los reos vayan a su casa. Y curiosamente, los gobiernos anteriores, casi todos los perdonazos tenían que ver con narcotraficantes. En este caso, Bolsonaro se apoyó en su potestad y declaró libres a militares y policías que habían sido declarados reos por haber cumplido con su tarea. O sea, no estoy hablando de gente que haya sido implicadas en crímenes, sino que son personas que, haciendo su trabajo, fueron encontrados culpables, no matando a nadie, y fueron declarados reos por los tribunales. O sea, el trabajo que ha hecho la justicia o la extrema izquierda en Brasil durante décadas permeó lo que es la justicia muchísimo. Y claro, para el ciudadano común esto es una cosa espantosa. Hay muchos canales patriotas en Brasil, donde uno puede obtener información valiosa alejándose de la televisión, porque hay que apagar la tele. Bueno, Bolsonaro fue pionero en entender el fenómeno de las redes sociales
y en gran parte gracias a eso, alejarse rápidamente de los medios tradicionales de comunicación, es que pudo lograr la presidencia, y su campaña se basó magistralmente en el uso de las redes sociales, de los medios de comunicación alternativos, y eso le ayudó bastante. Y es una lástima que otros presidentes, otros candidatos no hayan copiado esto mismo que hizo Bolsonaro, a pesar de que muchos de ellos han sido asesorados, pero siguen empecinados en ir a CNN, no sé, a todos estos medios que tergiversan la realidad. Y Bolsonaro ahí hizo una campaña tremenda con la gente. Cuando, por ejemplo, afirmó: mi partido es el Brasil. Es una frase de una potencia tremenda, porque se desmarca de toda esta cosa más política, porque recordemos además que una de las fortalezas del Brasil es la cantidad de gente cristiana que hay en el Brasil, sin entrar a hacer diferencias entre las religiones, pero el cristianismo es muy, muy fuerte. Y por supuesto que eso le da un gran apoyo a un presidente que es de una línea más de la familia, más conservador, de alguna manera. Y eso yo creo que ha sido un elemento clave para que el Brasil no caiga, como han caído otros países, en la presencia de una gran cantidad de cristianos. Sí, aquí hay cristianos de verdad, no con cristianos de mentira, como por ejemplo Chile, y quiero ser autocrítica acá, donde se dice que hay un 70%, 60% de cristianos. Aquí la gente da gracias a Dios, mucha gente reza en la comida, tú te metes a un Uber bajo la calle, te dice hasta mañana, que la vaya muy bien, el tipo te dice gracias a Dios, Bueno, Dios lo bendiga. hasta las boletas dicen Deus es fiel, ¿no? Hasta las boletas, cuando vas a comprar algo, los buses, antes de subirte al bus hay una calcomanía en la puerta, siempre recordándote quién manda. Eso es un fenómeno no menor que se ve en muy pocos países del mundo. Yo creo que Brasil es prácticamente uno de los únicos que tiene eso tan marcado en todas partes. Carlos, tú vas a una impresora, vas a una tienda que te saca fotocopias, vas a un boliche muy sencillo y tienes la Biblia abierta en la caja, o vas a una consulta médica y de centro de mesa tiene una Biblia y la gente la toma, no está de adorno. Yo hice el ejercicio de pasar el dedo por si estaba con polvo, ¿no? Porque muchas veces dije, este es un adorno. Y no estaba con polvo. Bueno, la gente la lee, la gente la repasa y a nadie le llama la atención. Entonces, sí, el fenómeno de la religiosidad, tampoco hay que exagerar si la gente no anda de rodillas ni para sus horas de trabajo para rezar durante el día, pero sí es un país que valora mucho la familia, que valora mucho la paz y valora su país. Exactamente. ¿Crees tú que Brasil, porque se ha hablado mucho de esto, cuál es el rol que tiene en Latinoamérica? ¿Crees tú que es la clave de alguna manera que puede conducir a Latinoamérica a un mejor futuro? ¿Qué piensas tú de eso que se habla tanto del Brasil y el potencial que tiene el Brasil? Esa pregunta tiene dos respuestas, la positiva y la pesimista. Si Brasil se salva América Latina. Brasil es el único país de América Latina que limita con todos los países excepto con Chile y Ecuador. Entonces, lo bueno o lo malo que le pasa a Brasil afecta a todo el resto, porque el poder económico que tiene Brasil es enorme para arrastrar positivamente al resto, y políticamente también tiene un poder muy grande si es que las cosas salen bien o las cosas salen mal. Entonces, si Brasil tuviese un gobierno marxista como el de Venezuela, cerremos la puerta y vámonos a otra parte, porque así es terrible. Claro. Y económicamente si Brasil crece en forma importante, va a arrastrar al resto de las economías positivamente. Argentina depende gran parte de su economía gracias a Brasil. Uruguay también. Entonces, y muchos países de América Latina venden sus productos a Brasil, y a su vez Brasil exporta sus productos a estos países. La inmigración que está teniendo hoy día Brasil de parte de Argentina es brutal. Se calcula en más de 1,5 millones de argentinos que están llegando a Brasil a vivir por la situación dramática que está viviendo nuestra hermana república. Entonces, efectivamente Brasil es estratégico, es muy estratégico. Y eso lo saben los globalistas muy bien. Bueno, tenemos el escenario ahora de las elecciones en Brasil, ¿cierto? Que es un tema bastante incierto. ¿Cómo ves tú la posible reelección de Bolsonaro? Esta vez está claro que va frente a Lula.
Y bueno, también ahí tenemos el componente de que a muchos preocupa el tema del voto electrónico. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que Bolsonaro sea reelegido? Muy delicado porque si nosotros leemos lo que dicen las prensas globalistas, como el Mercurio de Chile, como la prensa de Sao Paulo, el Folio de Sao Paulo, o tenemos O Globo, que por favor no vean teleseries O Globo porque son un La asco, revista es la Bella. desconstrucción más absoluta. Ellos mencionan y dicen que Bolsonaro estaría perdiendo en primera vuelta. Y las estadísticas son un chiste, realmente un chiste, porque la verdad es que son imposibles de creer la forma en que se hicieron las estadísticas. Bolsonaro gana, y gana por lejos, pero tú mencionaste un dato que es muy potente, que es el voto electrónico. Brasil tiene voto electrónico. Bolsonaro hizo un esfuerzo tremendo, gigantesco, para modificar el voto electrónico, pero no para que el voto electrónico cambiase a un voto manual, sino que se emitiera un voucher, ¿no es cierto?, que una vez que la persona votara en la urna, tuviera la posibilidad de tener un documento físico que atestiguara que su voto fue hecho y que marcara la opción que en el papel la que tuvo y se colocara en una urna, de forma de poder fiscalizar posteriormente si el voto fue correcto o no. Mi señora, lo estábamos viviendo en Chile, tuvo que hacer algunos papeleos acá en Brasil, descubrió que ella había votado en Brasil y que había votado, y resulta que ella estaba en Chile y no podía votar y no votó. Entonces, esto fue hace 4 años atrás. Entonces, lo que te quiero mencionar es que la situación en Brasil en términos de voto electrónico es delicadísima. Nosotros nos podemos encontrar, fíjense en esta situación, si Bolsonaro nos gana dramáticamente, y te voy a contar una cosa que poca gente de tu audiencia debe saber. Bolsonaro armó un equipo de generales y de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas para que investigaran el voto electrónico. Y se hizo un informe y como Ministerio de Defensa de Brasil se le hizo llegar al Tribunal Electoral de Brasil para que respondiera sobre las irregularidades que ellos habían encontrado en el que habían software, descubierto, claro. ¿sí? Exactamente, justamente para evitar que pudiera haber problemas ahora en la elección de octubre. Adivina cuál fue la respuesta del Tribunal Electoral. ¿Cuál fue la respuesta? Ninguna. Que entre paréntesis silencio depende total del Supremo Tribunal. Hicieron una segunda petición oficial para que se informase, ¿no es cierto?, al Ministerio de Defensa. Entonces hay un ruido muy complicado dentro de las Fuerzas Armadas de que efectivamente el fraude está programado y que podríamos tener un serio problema. Bolsonaro ha dicho que él no va a aceptar el fraude y él está armando las piezas justamente para que eso no funcione. Ahora, si tú tienes el día de las elecciones que el Tribunal Electoral, que depende del Tribunal Supremo, que sabemos que somos marxistas, declara a Lula ganador y los medios de comunicación globalistas como Globo informan al resto del planeta que el ganador es Lula, la situación es difícil, es muy complicada. Muy complicada. No me cabe la menor duda. Difícil el panorama de las elecciones en general, porque nosotros, si tú te fijas, y esto la gente no ha levantado una alarma con esto, pero todo el mundo debiera desear que las elecciones fueran transparentes, lo más transparentes posibles, porque eso asegura, ¿cierto?, la continuidad de la democracia. Pero hoy día vemos que cuando se empieza a investigar esto, inmediatamente salen todas estas voces de alarma, como si uno estuviera haciendo algo malo o levantando una alarma. Y no se valora la democracia en el fondo, porque no tiene por qué nadie temer de que se investiguen las elecciones y si hay irregularidades para el lado que sea que se corrijan. Y son los medios de comunicación los que juegan un gran papel hoy día. Recuerda lo que pasó en el caso de Arizona, cuando Fox News declaró que Trump había ganado Arizona y bueno, eso dio un vuelco a las elecciones completamente, a la narrativa, y de ahí se empezó a construir todo este tema de que Biden había ganado las elecciones. Pero, ¿por qué los medios de prensa tienen que estar metidos ahí con un rol tan importante? Y esa es la pregunta que
muchos de nosotros tendríamos que hacernos. Es un tema sumamente delicado porque el problema es que la gente está teniendo desconfianza de sus sistemas electorales. Y eso es Correcto. malo para la democracia. Para cualquier democracia es malo, es una mala señal. Así es. Tenemos además Bueno, todo nosotros esto... sabemos que... Sí, dale nomás. Dime. No, No, termina la idea. Reforzando lo que tú decías, hace 40 años atrás en Estados Unidos había más de 300 medios de comunicación o de 400 propietarios distintos y hoy día no son más de 6. Entonces, uno dice, bueno, la concentración es buena, Mara. Bueno, para eso están las leyes también, ¿cierto? Que mucho se ha hablado de las leyes antimonopolio y todo ese tipo de cosas que en muchos casos y en muchas industrias no están funcionando para nada y están abiertamente faltando a la ley. Pero nadie levanta una alarma sobre esto. O sea, es preocupante cuando tienes un conglomerado, ¿cierto?, de medios de comunicación que son operados y los dueños son prácticamente siempre los mismos en todas partes del mundo. Correcto. Y eso tiene que tener una intención clarísima de programas de ingeniería social. ¿Cuál es el sentido de hacerse con el control de los medios de comunicación, de la narrativa, de lo que entra en la cabeza de las personas, de la información que consumen? Eso también es algo muy, muy preocupante. Y está pasando lo mismo, fíjate, lo vimos recién con un programa que grabamos con un amigo aquí del canal, Roberto García, que nos comentaba desde Ucrania algo muy parecido que estaba viendo con los medios de comunicación, esta narrativa uniforme de parte de los medios globalistas, que trataban de incendiar de alguna manera los ánimos en Ucrania y tratar de conducirnos hacia un nuevo escenario de conflicto. ¿Qué pasa en Ucrania? ¿Cómo ves tú? Porque yo sé que has estado atento con ese tema. ¿Cuál crees tú que son estos peligros de la conflagración que hay en este momento en Ucrania con todos estos vientos de guerra que se están viendo? Sí, cuesta encontrar información cierta porque lo que en medio de comunicación lo que te quieren decir es que los rusos son los malos y los norteamericanos son los buenos. En primer lugar, Como eso siempre. es una caricatura. Es una caricatura. Trump pagó con su cabeza el no haber hecho ninguna guerra durante su gobierno, porque los principales aportantes para las campañas presidenciales en los Estados Unidos son empresas, y dentro de las empresas, la más grande, además de los laboratorios, que será para otro capítulo, son las empresas relacionadas con la guerra. Sí. Y esta guerra... Del complejo militar industrial. Los señores de la guerra. Entonces, las guerras no son, hoy día no hay ninguna guerra, yo creo que nunca, pero bueno, pongámoslo en los últimos siglos, que haya sido espontánea. Las guerras son hechas de forma de que se sabe cuántos van a participar, cuántos van a morir, dónde van a llegar las bombas, cuáles son los daños posibles, cuáles son las reacciones de enemigos, o sea, todo seriamente está estudiado. Y el tema de Rusia no es menor porque efectivamente existe un componente ruso que hay que analizar, y es que Ucrania, si uno lo mira en el mapa, ¿no es cierto?, limita al norte con Rusia, al sur con Crimea. Ya sabemos lo que pasó con Crimea algunos años atrás, que fue anexada por Rusia, porque es un polo, era un eje clave y estratégico para salir al Mar Negro. Y al este, ¿no es cierto?, tenemos al este, sí, efectivamente, tenemos al otro lado, ¿no?, del mapa, más cerca de Europa, para no hablar de puntos cardinales, tenemos a Rumania y tiene Bielorrusia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por Ucrania pasan 4 gasoductos. La señora Merkel, bobamente, dio de baja a cientos de centrales nucleares y plantas carboníferas, haciendo unos contratos muy, muy buenos para Rusia. Pero resulta que hoy día Alemania se congela si Rusia no le manda gas. Entonces, ¿qué pasa? Europa y el mundo entero, básicamente Europa, está tiritando con esta situación en que eventualmente se pueda derivar en un conflicto, porque a ellos les va a doler en el bolsillo el perder energía. Rusia, por su lado, dice que Ucrania es de ellos. Uno de los mayores genocidios que ha tenido la humanidad fue justamente el cierre de Rusia a principios del siglo pasado, donde murieron millones de personas, porque Ucrania es o era el granero del planeta. Entonces Rusia cercó, ¿no es cierto?, y Ucrania, la gente murió de hambre,
y muchos cayeron en canibalismo. Entonces, hace unos 8 años atrás, en la zona más cercana a la frontera con Rusia, ¿no es cierto? Como que dice, al otro lado de Europa, la parte más cercana a Rusia, que es la zona del Donbass, ¿no es cierto? Se produjo un conflicto, pero este conflicto nació de una cosa bien sencilla, que el presidente en aquel entonces de Ucrania mencionó que quería entrar a la Comunidad Económica Europea. Esto generó una ira de parte del gobierno ruso y mandó una serie de personajes para que participaran en unas guerrillas, que hasta el momento han muerto 14.000 personas, ¿no es cierto?, en esa zona de Ucrania. Así es. Es interesante que esa zona de Ucrania, en la zona donde está el conflicto hoy en día, se ha transformado en un polvorín, porque es estratégico en la zona industrial más rica que tiene Ucrania, y ha ido recibiendo todo lo que es el concepto de la guerra híbrida de parte de los rusos, que son los reyes y los magos del planeta, lo que más saben, ¿no es cierto? La guerra híbrida, en el fondo, es no un ataque con tanques, sino que un ataque de muchas formas. Son estrategias militares que caen en la insurgencia, caen en el empleo de mecanismos como las fake news, ataques cibernéticos. Anteayer se produjo un ataque cibernético de parte de Rusia, donde bloquearon todos los sistemas tecnológicos de bancos y empresas ucranianas, justamente comandados por los rusos. Y los rusos, en estos ataques, han disfrazado, ¿no es cierto?, como naturales manifestantes a gente con uniforme que en realidad son soldados soviéticos, porque pillaron un par y descubrieron que efectivamente eran soldados soviéticos sin los grados, sin los rusos. Entonces, es un conflicto muy complicado. Yo sería muy cuidadoso con hacer diagnóstico, porque hay mucho más de lo que nosotros no sabemos. Sí, y siempre es así, siempre es así, claro. A lo más uno puede estar solamente en la superficie, pero son temas tan complicados y donde hay una profundidad de información, de cosas que están pasando, que es muy difícil poder entenderlo a cabalidad para hacer un análisis o hacer simplemente un pronóstico, que es aún más irresponsable. A menos que sea una persona realmente que está ahí, o estos ex generales a veces que hablan, que hay que ponerles atención cuando emiten sus opiniones, porque tienen información desde adentro y manejan las hipótesis a lo mejor de conflicto o cómo se están moviendo las piezas del ajedrez. Correcto. Y como se trata de una situación tan delicada y la trascendencia y la importancia que tienen ambas partes, donde hay mucho en juego, poderes económicos, poderes fácticos, egos, los rusos no van a soltar esto así como así. De hecho, dentro de las negociaciones que no han sido aceptadas por la OTAN, era de que Estados Unidos retirara sus bases de Rumania. Hay bases en Rumania, ¿no es cierto? Sí. Hay fuerzas militares. Entonces, bueno, dice, ¿hasta dónde va a llegar esto? Porque si esto sale mal, la verdad es que estaríamos hablando de una tercera guerra mundial. Sí. Y con armas no convencionales, en todo caso, ¿eh? Porque yo creo que aquí es entre botoncito que se aprieta por aquí, botoncito que se aprieta por allá, la verdad es que podemos llegar a descubrir armas que ni siquiera nos imaginamos que existen. Yo creo que ese es el gran temor, ¿eh? Esas armas que uno ni siquiera sabe que existen y que sabemos que están avanzados mucho más allá de lo que desclasifican a veces en estas revistas militares o en la misma prensa, ¿cierto? Es solamente quizás 50 años más atrás de lo que realmente a veces tienen. Y obviamente estas armas tampoco se muestran en todos los conflictos. Entonces, correcto, es un escenario muy, muy complicado. Estamos aquí en el podcast de Contracultura, hablando con nuestro amigo Juan Ignacio Valenzuela del canal Latin Markets. Pueden buscar el canal Latin Markets en YouTube y ir ahora y suscribirse al canal, análisis muy interesante de economía, de geopolítica también, que hace nuestro amigo Juan Ignacio Valenzuela. Vámonos en este último segmento del programa del día de hoy, ¿qué te parece si nos vamos a Latinoamérica, que está candente? ¿Cómo ves tú para el año 2022 y 2023, por ejemplo, a grosso modo, porque sé que es complejo preguntarte esto, pero ¿qué pasa, crees tú, con Chile, Argentina, Colombia, Perú? ¿Qué pasa con estos países? ¿Cómo los ves tú proyectados al futuro en el tema económico principalmente? Sí, en tu mismo canal mencionamos hace, me parece que un año atrás, lo que iba a impactar en la economía de América Latina el bicho chino, ¿ya? Y efectivamente se produjo una debacle brutal. La CEPAL, ¿no es cierto?, habla de
casi 86 millones de personas en el año 2021, 5 millones de personas más que en el año 2020 que cayeron en la pobreza. Los países que, muy impulsados por estos conceptos globalistas, no cerraron sus fronteras. Esto afectó a millones de empleos y los más afectados efectivamente fueron los más pobres. Lo que está generando toda una ola de inmigración en América Latina, algunas de ellas absolutamente armadas desde Venezuela, ¿no es cierto?, que es una arma de inmigración masiva la que tiene Venezuela con el resto de América Latina, inundando de venezolanos Colombia, Chile, Perú, incluso Estados Unidos. Y eso está haciendo de que este 2022, la economía de 2021 cerró muy mal, ¿no?, para América Latina, porque no alcanzó a recuperar gran parte del continente lo perdido. Y el 2022, este que viene, probablemente vamos en el mejor de los casos, a llegar a una línea de flotación cero o un poquito más, que no va a ser suficiente para poder absorber la gran cantidad de muchachos que salen de las universidades, que salen de los colegios para poder entrar a trabajar. Por lo tanto, vamos a ver un aumento del desempleo, un deterioro de la economía, lo cual hace que las decisiones que las personas tomen deben ser tremendamente cuidadosas y austeras en relación al futuro económico. Porque tenemos elecciones, tuvimos elecciones en Chile, que fue un desastre, ganó el candidato de extrema izquierda, el marxista. Lula Silva es un candidato de derecha al lado del chavista que salió en Chile. Y tenemos elecciones en Colombia, donde tenemos la amenaza, ¿no es cierto?, de que el marxismo ocupe una posición importante, ¿no es cierto? Y eso hace bueno, ya tuvimos elecciones en Nicaragua, tuvimos elecciones en Honduras, y tenemos un giro hacia la izquierda en América Latina que no predice un buen futuro. No predice un buen futuro porque estos pensamientos marxistas que hablan de que el Estado tiene que ser el supremo proveedor y que hay que eliminar la propiedad privada, hace que el panorama sea muy complejo y muy oscuro. Cero amor por la libertad, pues, amigo mío, cero. Bueno, y lo más interesante quizás es que mucha gente que vota a veces por estos candidatos, ellos creen que no son de izquierda o no son marxistas. Ese es un discurso que está sumamente instalado. Dicen, no, ellos no son marxistas, eso ya pasó, eso ya no existe como tal. Pero hay gente que no tiene idea de la literatura, que claramente no conoce los procesos revolucionarios ni hablar de esta guerra híbrida o la muerte por 1000 cortes y todas estas cosas. Pero muchos de ellos todavía están convencidos que votaron por algo que nos va a traer más prosperidad, incluso más igualdad, más democracia y todo este tipo de cosas. Pero yo no sé si se dan cuenta, por ejemplo, tú acabas de mencionar el tema de la inmigración. La situación en Chile ya es, yo creo que ya tocó fondo. Lo que hemos visto en los últimos videos que se han hecho virales son bandas de delincuentes, hombres generalmente. Se acabaron estas mujeres que ponían para la foto y ya estamos hablando hordas de hombres que ya estaban cobrando peaje, incluso llamando en un video salía ahí claramente como decían, mata a un chileno. Correcto. O sea, si esto no es lo que mencionaste tú como guerra híbrida, el reemplazo de la población, la migración de reemplazo que llama las Naciones Unidas, ¿qué es lo que es? Bueno, es dramático lo que tú mencionas, efectivamente es así. No solamente se ha visto en Chile, se ha visto en Perú y en Colombia también. La arma de inmigración masiva que está teniendo Venezuela es estratégica porque se libera de millones de personas que tiene que alimentar, inunda al resto del planeta con personas, ciudadanos, muchos de ellos en su legítimo derecho de encontrar un mejor sustento, pero también abrió las cárceles para que delincuentes que incluso los mismos venezolanos se avergüenzan en Chile de escuchar y ver estas noticias, cómo se han tomado las calles, cómo se han tomado la delincuencia, cómo hoy día Chile, que era un país relativamente pacífico, se ha transformado en una guerra. O sea, hay lugares donde no se puede transitar, donde ya es normal el que hayan asesinatos. De hecho, ha aumentado casi un 50% los asesinatos este año
Y el año pasado ya habían aumentado un 36% los asesinatos. O sea, ya el tema no es que te roben el celular, es que te roben el celular y te matan, ¿no? Y esta arma de inmigración que está ocupando Venezuela con este grupo de personas que están saliendo es tremendamente delicado. Y el reemplazo por la zona, por el ciudadano típico, por el ciudadano normal, eso previo, es el hecho de destruir la convivencia, porque todos los países tienen el derecho a decir quién llega, y todos los países también tienen el derecho a decidir cómo llegan estas personas. Dice, mira, nosotros necesitamos ingenieros, necesitamos profesores, necesitamos enfermeras. Bueno, está bien, vengan para acá porque los necesitamos, pero esto es una cosa masiva donde el país no tiene cómo resolverlos, cómo absorberlos. E incluso más, este gobierno globalista, que es el de Piñera, ha hecho vista gorda a esta inmigración, le ha entregado buses con costo del gobierno para trasladar a los inmigrantes que han entrado de forma ilegal a Chile y llevarlos a distintos lugares de nuestro país. Muchas de las personas que están escuchando este canal no sabrán que en Chile es imposible salir libremente de tu casa si tú no tienes el pase sanitario con las 3 vacunas, que ahora viene la 4ª. Es decir, estas personas llegan a Chile sin documentos, en forma ilegal, y son trasladadas sin ningún problema, son alojados en casas, en lugares donde estas personas están recibiendo baño, con cocinas, han sido alimentadas, los vacunan y los llevan a sus destinos como si fuesen turistas de lujo. Y los propios chilenos, los 19 millones de chilenos, están viviendo en condiciones miserables, porque aquella persona que decide no vacunarse, no puede salir ni siquiera de su ciudad. Le restringen el acceso a restaurantes, le restringen el acceso a hacer sus compras. En fin, es un paria por no haberse vacunado. Entonces, esto genera odio, genera rabia, genera una cosa muy complicada en la sociedad donde uno dice, ¿por qué él y yo no? Bueno, yo creo que eso es también por diseño, lo comentábamos también evidentemente la desestabilización de los países es lo que buscan. Esto no tiene ningún componente de preocuparse de mejorarle la calidad de vida a las personas. De hecho, las mismas Naciones Unidas y la NATO, que está tan preocupada, ¿cierto?, de todo este tema que pasa en Ucrania hoy en día. Bueno, ellos tienen perfectamente las armas y la voluntad política para solucionar un problema como por ejemplo el de Venezuela. Y si fuera esto tan dramático y se le tomara el peso, no permitirían que este cáncer se fuera diseminando por diferentes partes. Y eso es justamente lo que estamos viendo. Así que interés en solucionar el problema no hay absolutamente ninguno. Hemos visto que vienen declaraciones simplemente, incluso muchos de ellos participan en estos consejos de derechos humanos, estos mismos que tienen a su pueblo no solamente con hambre, sino que asesinan a su disidencia política y persiguen a quienes se les oponen. Entonces tú ves claramente que acá no hay ninguna intención de mejorar las cosas, todo lo contrario. Es generar una situación al borde prácticamente o una guerra civil, literalmente, y por supuesto Correcto. que meter todas estas tecnologías de control social. Después con la excusa de que la misma gente les va a pedir, bueno, hagan algo con la delincuencia y ellos te van a decir, no se preocupen, yo tengo la solución, pongamos cámaras, reconocimiento facial. China nos va a ayudar en esto, por ejemplo, ¿cierto? Correcto. Con eso lo que van a hacer es usar también a estas personas como tontos útiles para finalmente controlarlo a usted. Y eso ya está sucediendo. Hemos visto cómo de a poco la prensa va metiendo todas estas tecnologías con la excusa, por ejemplo, de la evasión de los pasajes en los medios de transporte civil que hay en ciudades como Santiago, Valparaíso, etcétera. O sea, aquí hay una clara intención de digitalizar a la sociedad y todo este tipo de cosas son bastante útiles a largo plazo si tú lo piensas. Correcto. Agregar un poco el hecho de que en Chile hay aproximadamente 600.000 venezolanos y representaron para el año pasado 2.500 millones de dólares de salida de dinero a Chile para poder alimentar a sus familias en Venezuela. Entonces, imagínate lo que significa tener casi 7 millones de ciudadanos viviendo en el extranjero enviando dinero a Venezuela. O sea, aparte de liderarse de alimentarlo, es un ingreso para el gobierno venezolano.
En Haití, por ejemplo, el 35% del PIB, Producto Interno Bruto de Haití, depende de los haitianos que viven en el exterior. Entonces, es un negocio tener gente viviendo en el extranjero. Y aparte le genera conflicto. Y Cuba, que es uno de los, el papá de este sistema económico. Sí, claro. Bueno, ya sabemos quién es el cerebro detrás de todo esto. Increíble, increíble todo lo que está pasando. Lo mismo que hemos visto estos buses que ahora están eliminando algunos videos. Me llegaron a notificaciones hoy día que estaban eliminando estos videos para variar, ¿cierto? Donde se mostraba cómo estos buses, aparentemente, que se especulaba ahí que eran puestos por el gobierno. No lo sabemos, pero algo raro hay ahí. ¿Quién financia todo esto? Y ya hemos visto cómo se empieza a eliminar también ese material para que no se haga viral. Y esta situación yo la veo muy mal, muy mal. La gente de Iquique, bueno, hace mucho tiempo atrás te decían xenófobo, cuando tú levantabas la alerta de todo este tipo de cosas, pero ya hay un discurso transversal en Chile de que la gente, y puede ser gente hasta de izquierda, te dice, no, yo no quiero más. Mira cómo ha cambiado todo esto. Esto está demasiado malo. Demasiado malo. Bueno, entonces es increíble lo que está pasando. Yo quisiera, a mí me gustaría comentarles algo que probablemente tus auditores no saben, porque lo más probable es que estén mal informados con sus medios de comunicación que son globalistas. La situación de Chile es caótica en este momento en muchos sentidos. Tenemos un gobierno marxista que asume en marzo. Las personas que asumen el gobierno ya sabemos quiénes son los subsecretarios y quiénes son los ministros. Y paralelo a eso, el golpe de Estado del 18 de octubre del año 2019 generó un cambio de constitución, porque el gobierno globalista y cobarde de Piñera se dio ante la presión de la extrema izquierda y decidió modificar la constitución, y quienes conforman la constitución en un 70% son de extrema izquierda. Entonces, me gustaría enumerar algunas cosas que van a salir dentro de poco. O sea, no, y déjame hacer un punto ahí. Ojalá fueran de extrema izquierda. Si lo que tenemos ahí es una constitución. Chile está bajo el dominio hoy día de la Constitución de las Naciones Unidas. Si tú te vas y ves punto por punto qué significan todas las cosas que están cambiando y las comparas con la Agenda 2030, wow, tienes una correlación que no es menor. Digamos que es prácticamente calcado. Exacto. Bueno, aquellos que quieran... Correcto. Bueno, aquellos que quieran venir a Chile, que piensen que Chile es la guinda de la torta de América Latina, les quiero comentar de que existe una agenda antiminería. El mismo Boric como presidente, como diputado y ahora como presidente, va a insistir en el aumento de los impuestos hasta un 80%. Viene la expropiación a los yacimientos minerales. Eliminación de la industria forestal, porque según esta extrema izquierda ellos dicen que tenemos que mantener los bosques en forma virgen. Van a eliminar las exportaciones de frutas, porque dicen que, bueno, Chile, para que los que no sepan, gran parte de la economía de Chile depende de la minería. Si tú eliminas la minería, el 50% del país se derrumba. La eliminación de las exportaciones de fruta. Hoy día las exportaciones de fruta es algo que se ha desarrollado en los últimos 30 años de forma importante. Chile es el principal productor de fruta en muchos tipos, ¿no es cierto?, al resto del mundo. Van a eliminarlo porque las frutas llevan agua, entonces hay que conservar el agua en Chile. Van a eliminar las exportaciones de salmón, que es el tercer mayor productor de tercera mayor exportación de Chile. Esto con fines medioambientales, obviamente. Eliminación de la propiedad privada. Aumento de los impuestos en forma completa, o sea, se habla de llegar a un 45 o 50% de impuestos. Hoy día esto está generando una fuga masiva de capitales. Quien esté en Miami, quien esté en este momento escuchando, se le debe estar haciendo agua a la boca, porque el principal país que está recibiendo dineros en este momento de Chile, por mucha gente de pequeños ahorros hasta grandes capitales, se están yendo a Estados Unidos. Expropiación de los ahorros de la vejez. O sea, hoy día existe en Chile un sistema privado de ahorros para la vejez, de pensiones. La idea es expropiarlo, y están todos, el gobierno y los ministros van a trabajar muy fuerte en eso. Revisión de los tratados internacionales. Lo primero que se va a hacer es salirse del CIADI. ¿Qué significa? El CIADI es un organismo internacional que es que cuando tú haces una inversión en un país y ese país por alguna razón te hace una expropiación o hace algo que no corresponde, tú tienes una instancia superior, que es un organismo internacional que no está no está comprometido con ninguna de las partes, ¿no es cierto?, para poder dirimir el problema. El salirse del CIADI significa en la práctica que todas las expropiaciones que se hagan en Chile van a significar en la práctica que no van a tener ninguna instancia a cual recurrir.
Hoy día hay un terrorismo desatado en la zona sur de Chile, donde prácticamente todos los días son asesinadas personas, dueños de buses, dueños de camiones, gente que es propietaria de algún campo, ¿no? Hay una inmigración descontrolada, que ya lo vimos recién. El concepto del Estado plurinacional, ya se está hablando de que cada una de las... en Chile se está hablando de darle derechos a un Estado, a una serie de instancias que significarían en la práctica la balcanización del país, es decir, dividir a Chile en muchos pequeños estados, obviamente con fines globalistas para poder controlarlo, pero significaría la fragmentación del país. Bueno, y de pasada está la agenda antifamilia, donde hoy día el Estado, ya hay una ley, los niños son ciudadanos, ya no son los niños propiedad de los padres, son ciudadanos. Y como tal, el ciudadano depende del Estado, y como depende del Estado, en este caso es el Estado en la última instancia que controla a tus hijos. Estamos hablando de matrimonio pro homosexual, estamos hablando de todo lo que son leyes pro aborto, en fin. La verdad es que en Chile estamos viviendo una situación tremenda, donde Chile es un laboratorio para el resto de América Latina, y aquellas personas que están en Colombia escuchando esto, yo les diría, por favor, pongan atención, porque lo que pasó en Chile se generó un pretexto, ¿no es cierto? Un pretexto de una situación donde se subieron los precios de los pasajes en 20 centavos de dólar, se generó una causa, ¿no es cierto? Mucha gente salió a luchar por la causa, porque cómo era posible. En Colombia se dio en una forma muy similar con la reforma tributaria, luego pasar la protesta, y finalmente esto terminó en un grito de guerra y de lucha para el resto. Entonces hoy día tenemos en Colombia una situación delicada que podemos derivar en una chilenización del proceso, porque tienen todos los elementos para eso, porque además tienen una inmigración complicada con los señores venezolanos. Muchos deben ser gente muy honesta, pero en este 1.300.000 venezolanos que llegaron, hay varios que están encubiertos en una lógica distinta, que no es precisamente la de trabajar y producir. Exactamente. Ya que hiciste un resumen magistral de algunas de las cosas que llamaban ¿te acuerdas que hace un tiempo atrás, amigo mío, esto lo llamaban campaña de terror de la extrema izquierda, cuando se hablaba de las cosas que querían hacer? Muchos quedamos cortos. Muchos quedamos cortos en realmente predecir qué tan profundo y qué tan extrema iba a ser esta transformación. Vamos a los problemas económicos que le afectan a la gente y que salió a exigir durante este estallido social, entre comillas, ¿cierto? ¿En qué le ha cambiado la situación a las personas? Porque recordemos que habían una serie de demandas, y entre esas demandas era quitarle en gran parte poder a los políticos, ¿cierto? Y a grandes empresas que también abusaban. ¿Qué crees que ha pasado ahí? Porque yo no he visto que se haya solucionado absolutamente nada de eso. Todo lo contrario. Se le está otorgando más poder a las grandes corporaciones, esta vez ya a corporaciones de carácter internacional, como el Fondo Monetario Internacional, etcétera, el foro de Davos y todos estos grupos. Pero ¿en qué se le ha solucionado el problema a la gente con esto? Nada, yo me gustaría agregar una cosa que tu canal ha hecho mucho énfasis, que lo hemos tocado en varios momentos durante este programa, que es el rol de China en este conflicto, sí. Y en todo este problema. China se está apoderando de Chile, ¿no? Chile en este momento está muy barato, ¿no es cierto?, para ser cobrado. Y voy a poner un ejemplo sencillo, confirmando un poco, efectivamente esto no ha mejorado la situación de nadie, en las protestas, todo lo contrario. Hay una empresa que se llama State Grid International Development, es una empresa china, y comento esto como un ejemplo, porque la verdad es que casos como estos son múltiples en Chile. Esta empresa está controlada por el Partido Comunista Chino, por ende por el gobierno chino. Esta empresa compró una compañía que provee energía eléctrica a Valparaíso. Para aquellos que no conozcan Chile, Valparaíso es el principal puerto. Y es la zona muy cercana a Santiago, son aproximadamente 100 kilómetros, pero ese lugar es la base de donde están la fuerza naval del país. Ahí está. Exacto. La Marina. La primera zona naval, claro. Es la primera zona naval.
Eh, Aquí no es los navales o la fuerza naval en Chile es la fuerza militar más profesional que tiene Chile, es la más correcta, es la más y curiosamente también es la más tranquila en términos de no participar en política, ¿ya? Sin embargo, fue el eje que hizo que el gobierno marxista de Allende entre el 70 y 73 cayera finalmente porque efectivamente, como yo les comentaba, es una fuerza militar bastante incorrupta, con ideales bien claros sobre lo que es la libertad, y extirparon el cáncer de Chile temporalmente en esa época. Entonces, imagínense una empresa china controlando, en este caso, la fuerza naval del país o la energía eléctrica para que eventualmente pudiesen reaccionar. Entonces, pero paralelo a eso, dije, esta empresa china, ¿no es cierto?, es el principal comprador de cobre. Como yo le comentaba recién, el cobre representa casi el 50% de los ingresos del país. Y esta empresa china compró en este caso esta energía eléctrica. Una hermana de ella es la empresa que más cobre compra de Chile. Durante el año 2020, a final del año 2020, cuando se produjo esta compra de State Grid International a esta empresa eléctrica chilena, dentro del Congreso se oyeron voces para estudiar esta situación porque implicaba un altísimo control de los proveedores energéticos en Chile. O sea, esta empresa china estaría controlando casi el 70% de la energía eléctrica, ¿no? Entonces, esta unidad de trabajo del Congreso nació o iba a nacer para justamente estudiar, para eventualmente declarar como nulo esta compra. Bueno, yo les comentaba también que Chile exporta fruta. En este caso, Chile exporta fruta muchísimo, obviamente a China, nuevamente. Y el principal proveedor del mundo de China de cerezas es Chile y produce hoy día casi 2.000 millones de dólares. En ese momento se vació en los medios de comunicación informal de China de que se habían encontrado dos cerezas con COVID, lo cual es imposible porque primero que nada se colocan productos químicos y son trasladados en barco durante muchas semanas para poder llegar a China y además en congeladas. Esto significó inmediatamente el caos de parte de los exportadores de Chile porque toda su producción se iba a perder, lo que iba a generar cientos de miles de desempleados y la quiebra de muchas empresas exportadoras. Bueno, la señal para el gobierno chileno era clara y en pocas horas esa comisión que se instauró en el Senado desapareció. Es decir, el control que está teniendo China de América Latina es monstruosa. De hecho, por ejemplo, recién, aquellas personas que son de Argentina entenderán lo que estoy diciendo, se crea nuevamente un contrato con China, eliminando la tecnología avanzada que tenía China en lo que era energía nuclear, y ahora nace una nueva planta nuclear, obviamente financiada por China, para controlar la energía eléctrica que es tan necesaria en Argentina para poder sobrevivir. Es un complejo Atucha, en la localidad de Lima, en la provincia de Buenos Aires, y tendría una vida útil de aproximadamente 60 años. Estamos encontrando nuevamente la huella, ¿no?, de China en todo este proceso insurreccional, que donde ellos están haciendo un neocolonialismo, generando conflictos dentro de los países. No sabemos exactamente si Rusia, a través de su fórmula, ¿no es cierto?, como guerra híbrida, están participando en este descontrol de América Latina a nivel político para comprar un continente barato, lleno de recursos que representan los mayores productores de prácticamente todo. Si unimos todos los países de América Latina, somos líderes en todo, en producción de petróleo, en energía eléctrica, en agua. Tenemos reservas acuíferas gigantescas, en soya, en carbón, en café, lo que tú quieras. Bueno, todo esto se ha comentado en varios programas que hemos hecho aquí en el canal. Y aquí lo tienen. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy. Para algunos que no crean esto, bueno, solamente falta que pase un poco de tiempo nomás, como es costumbre aquí en el canal.
Nos quedan un par de minutos, estamos hablando aquí con nuestro amigo Juan Ignacio Valenzuela del canal Latin Markets en YouTube. Lo pueden encontrar, lo pueden buscar y se pueden suscribir ahora. Quiero llevarte en estos últimos minutos, nos quedan 6 minutos del programa, querido amigo, y vámonos a Estados Unidos, porque acabamos de hablar de China y es importante también entender qué tal está la economía en Estados Unidos. Y también la popularidad de su presidente Joe Biden, que ya alrededor va del 30% de aprobación, según lo que se informaba en las últimas estadísticas. ¿Cómo está la cosa en Estados Unidos, amigo? Te quedaste corto, Carlos, porque la popularidad de nuestro amigo en Estados Unidos es menor que esa. El 56% desaprueba la ejecución de Biden. Solamente el 28% de los norteamericanos lo quieren a él como una reelección. Y solamente el 48% de los demócratas están de acuerdo con él para que vuelva a una reelección. La situación de Estados Unidos es gravísima, está sobreviviendo a duras penas con una inflación del 7%, y esto para algunos que estamos en Latinoamérica no entendemos mucho cómo nos afecta. Estados Unidos es un país que, bueno, es la primera potencia del mundo, y cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se resfría. Y arrastra el resto de las economías del planeta de forma muy compleja, porque gran parte de la deuda que nosotros tenemos como América Latina, la tenemos como Hispanoamérica, la tenemos en dólares. Y claro, durante mucho tiempo nosotros sobrevivíamos con una tasa de interés muy bajita y significaba pagar pocos dividendos, pero resulta que Estados Unidos ya avisó este año que por esta locura de este casi trillón de dólares que Biden tiró la casa por la ventana en la práctica, donde emitió dinero como loco, está generando esta inflación, y el Banco Central de Estados Unidos, que tiene dos propósitos: uno, controlar la inflación baja y el desempleo bajo, se ha visto obligado a tener que subir los intereses después de muchos años. La tasa de interés de Estados Unidos hasta hace muy poco era muy cercana a cero, lo cual era muy barato endeudarse. Sin embargo, en este momento nos encontramos ahora en América Latina un poco con ese chiste de que cuando baja la marea veremos quién está con traje de baño y quién no. Exacto. Bueno, nos va a pillar a muchos con el traje de baño en las rodillas, porque estamos tremendamente endeudados para poder mantener esta economía artificialmente cerrada para poder controlar el bicho chino. Donde muchos países tuvieron que endeudarse para poder mantener las economías relativamente bien y flotando. Bueno, ahora se nos va a salir muchísimo más caro vivir, porque vamos a tener que pagarle a los grandes bancos norteamericanos más dinero, más recursos que nos cuesta producir, porque nos van a subir el costo de ese dinero, porque nos van a subir los intereses. Solamente en el caso de Chile son casi 5.000 millones de dólares en intereses. O sea, el presupuesto de la nación en Chile es de orden de 80.000 millones. Eso significa que 5.000 millones de dólares, que son aproximadamente la construcción de 13 hospitales de alta complejidad, se van a ir hacia los Estados Unidos para pagar intereses. Y el caso de Chile no es un caso único, es un caso típico de América Latina. Tenemos un presidente marxista de extrema izquierda en Perú, que, bueno, entre paréntesis, estaba hablando de estatizar también la minería, entre otras cosas, con un grupo de ministros que están asumiendo ahora sus puestos, entre ellos gente que ha estado ligada al narcotráfico. Vamos a ver, desgraciadamente, por efecto de esta situación de los Estados Unidos, que no tiene ningún interés, además, en participar activamente en la política latinoamericana para restaurar democracia, porque si lo quisiera lo podría hacer, pero no lo hace, porque son parte del problema, no de la solución. La CIA es absolutamente marxista y está apoyando los gobiernos y los movimientos marxistas de América Latina, en que vamos a ver Estados Unidos, si es que no tenemos un cambio importante, una vuelta a la racionalidad y hacia ser un poco más patriota, con un Trump tal vez, o tenemos a fin de año una elección de segundo término en Estados Unidos, donde si los congresistas de los republicanos no logran la mayoría, vamos a tener nuevamente la aplanadora de un gobierno de izquierda, que es el gobierno de Biden. Que no vengan a decir que es demócrata, es un gobierno de izquierda. Tenemos una Kamala Harris, ¿no es cierto?, vicepresidente, donde ella públicamente en televisión pidió matar a Trump. O sea, ¿qué estamos hablando? Es un nivel de bajeza moral y de ética, un grupo de delincuentes que están ahí
comandando la principal nación del planeta, tenemos que cuidar mucho nuestros países. Exactamente, bueno, ese es el espíritu del programa, poder transmitirles alguna información que les va a permitir a lo mejor tomar mejores decisiones. Estar a la vanguardia con cierta información económica que maneja nuestro amigo Juan Ignacio Valenzuela del canal Latin Markets. Juan Ignacio, yo te quiero agradecer hoy día por haber participado aquí en el programa el día de hoy. Y no sé si quieres dejarle algún mensaje final a la audiencia e invitarlos también a ver cómo te pueden encontrar y cómo se pueden suscribir también a tu canal y a tus otras redes. Sí, bueno, primero que nada, muchísimas gracias por invitarme, gracias por toda la publicidad que has hecho. Yo hice unos programas entretenidos que más de alguien que se puede entretener. Hablé del juego del calamar desde el punto de vista económico, hablé de Fuga de Gallinas, de la película, tratando de ayudar a entender un poco lo que es la economía. No quiero hablar de economía de forma muy compleja porque la gente no entiende. Incluso es más, hablé de un programa sobre qué es el cerebro de izquierda o derecha, se hace o no se nace. Mucha gente cree que hay conceptos ahí que son complicados, pero hay experiencia entretenida. Inscribirse a mi canal, yo le agradezco mucho nuevamente a ti y a la gente que está escuchando. Y también que se paren un poquito a pensar, a mirar las cosas de otro ángulo. Ahora, yo quisiera dejar también como mensaje que por favor, que no suene este programa como una cosa apocalíptica o terrible. La verdad es que no es mucho lo que uno puede hacer, salvo tener ordenadas sus cosas, ordenar su economía doméstica, ¿no es cierto? Estudiar un poquito más y sobre todo tratar de hablar con gente que nos sube el ánimo y ser positivo. Eso no significa esconder la cabeza bajo la tierra y no entender lo que está pasando. Pero hay muchas cosas que no podemos hacer grandemente, salvo tener nuestras familias contentas, tener a nuestros hijos, nuestros padres con salud y rezar mucho, porque la verdad es que el mundo necesita mucha oración. Porque hay mucha gente que está haciendo tonteras y desgraciadamente esas personas tienen mucho poder. Y nosotros no tenemos ese poder, pero sí tenemos otro poder que es el poder de la oración y de la fe. Exactamente. Bueno, yo quiero darles las gracias a toda la gente, a todos los auditores aquí del programa, aquí del podcast de Contracultura, invitarlos a compartir como siempre esta información para que llegue a más personas, para que vayamos pasando estos cercos informativos que hay el día de hoy. Y también agradecerle a toda la gente que nos apoya en Patreon, a través de Flow, la plataforma, a través de Buy Me a Coffee, que también es una excelente alternativa para poder apoyar esta investigación completamente independiente. Nos vemos en un próximo programa aquí en el podcast de Contracultura. Que Dios los bendiga y que sea hasta una próxima oportunidad.